Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿cómo amanecen? ¿Bendecidos? Muy bien, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente congregarnos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido levantarnos en esta mañana y poder estar aquí para que juntos de manera corporativa podamos adorar, podamos ser edificados en el fundamento que es Cristo. Amén. Muy bien, vamos a orar. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él direccionándonos en esta mañana. Pero también quiero aprovechar este espacio de oración. Usted sabe que en este momento en el Medio Oriente hay una escalada del conflicto bélico entre Irán, Israel, incluso Estados Unidos está involucrado. Y hay muchísima tensión en el Medio Oriente. Por supuesto, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a tomar bandos políticos o ideológicos, sino que vemos estas actuaciones como cumplimiento profético de la Escritura. Y como iglesia estamos llamados justamente a interceder por la iglesia que está en Medio Oriente. La iglesia está distribuida a nivel global. Y como cuerpo de Cristo, desde acá, desde el occidente, estamos llamados a interceder por nuestros hermanos que en este momento están en Irán, en Irak, que están en Israel, iglesia que está distribuida predicando a Cristo. Y puede que nosotros no estemos involucrados directamente en este conflicto, pero si una parte del cuerpo de Cristo adolece, lo siente todo el cuerpo. Y por eso estamos llamados a interceder por la iglesia del Medio Oriente y la Mesopotamia fértil, que es la media luna fértil, donde están ubicadas todas estas naciones. Amén. Entonces ahí donde usted está, cierre sus ojos, demos gracias al Señor por esta mañana. Permítale al Espíritu Santo que sea redarguyendo su corazón, redarguyendo su mente. Dígale al Espíritu Santo que tome el control de todo su corazón, de todo su ser. Entregue sus cargas, si vino esta mañana cargado, si vino esta mañana con preocupaciones, con angustias. La palabra del Señor dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Y este es uno de los momentos para poder hacerlo. Y si usted necesita confesarlo, si usted necesita expresarlo, abra sus labios, dígale al Señor: esta carga puntual, esta ansiedad, esta angustia, Señor, la coloco delante de ti. Te pido que seas tú dándome descanso, te pido que seas tú direccionándome, te pido que seas tú llevándome a establecerme en la persona de Cristo solamente. Señor, te damos gracias por esta mañana, bendecimos tu nombre, bendecimos tu ser, Señor. Te damos gracias por la iglesia Taller de Vida. Gracias por el privilegio que nos das de congregarnos. Gracias por el privilegio que nos das de compartir juntos, amado Jesús. Nos disponemos para continuar adorándote. Nos disponemos, Espíritu Santo, para continuar en la mesa del Cordero y seguir profundizando en tu obra, seguir profundizando en tus planes, amado Jesús. Nos hacemos vulnerables a tu palabra, Señor. Nos hacemos vulnerables a tu diseño, a la luz de tu palabra, Señor. Y como lo dijo el salmista, lo expresamos nosotros. Examínanos, Señor. Examina la profundidad de nuestro ser con tu palabra y ve si hay caminos de perversidad. Y guíanos, Señor, por el camino eterno. Te damos gracias, amado Rey. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar juntos, Señor, de poder participar de la comunión entre la iglesia, amado Rey. Y esto es gracias a tu obra perfecta y maravillosa. Por eso oramos y rogamos, amado Jesús, que tú seas formado en cada uno de nosotros, Señor. Pero al mismo tiempo, como iglesia, nos unimos a interceder, Señor, por Israel, por el Medio Oriente, por las naciones que en este momento están en conflicto, Señor. Muchas veces no dimensionamos lo que significa un conflicto bélico, Señor, sino que tomamos bandos sin pensar que hay familias, niños, personas afectadas, Señor, en todas las naciones.
Y por eso rogamos por tu misericordia, Señor. Rogamos, amado Rey, que fortalezcas a la iglesia que está plantada en el Medio Oriente, que está plantada en Israel, Señor, para que en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de oscuridad, la iglesia, Señor, se levante y pueda predicarte a ti como el príncipe de paz, como el único Rey justo que puede establecer justicia en esta tierra, Señor. Fortalece la iglesia del Medio Oriente. Coloca en nuestros corazones esa carga, Señor, esa angustia por interceder por nuestros hermanos que quizá no conocemos, Señor, pero están injertados en el cuerpo de Cristo. Amado Jesús, fortalece la iglesia del Medio Oriente, fortalece la iglesia en Israel, Señor, y te rogamos que tu diseño, que tu palabra, Señor, sea predicada, amado Jesús, y que muchos sean alcanzados por esa gracia maravillosa, Señor, que tú nos entregaste por medio de tu sacrificio perfecto en la cruz. Te damos muchas gracias, eterno Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, muy bien. El hecho de que nosotros estemos aquí en Occidente no quiere decir que seamos ajenos a las situaciones que ocurren en el Oriente. Por el contrario, como lo dice Isaías capítulo 29, no es el tema central que vamos a tocar, pero lo invito a que lea Isaías 29 y habla justamente de los conflictos bélicos que vivimos en este tiempo. Y dice que se escucha un cántico en el occidente. Mientras en el oriente están en guerra, en el occidente se escucha un cántico y es la iglesia de occidente clamando e intercediendo por todo lo que ocurre en el oriente. Lea Isaías 29 y se va a colocar en contexto o en parte del contexto de lo que vivimos de manera geopolítica. Muy bien, creo que tenemos tiempo para no perder la costumbre de saludarnos. No podemos perder esa costumbre. Pero yo quiero hacerles una invitación. No salude a las personas de siempre. Levántese de su silla, dé una bienvenida, dé un abrazo. Dígale, estás hermoso, estás hermosa, bienvenido y bienvenida a la casa del Señor. Me alegra que estés aquí con nosotros. Muy bien. Miren, qué importante es que nosotros no solamente vengamos a este templo a cantar o a escuchar la palabra y a tener tiempos de intercesión, sino que también es muy importante desarrollar comunión, ¿sabe? Y la iglesia primitiva lo hacía. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 2, versículo 42. Es un versículo que hemos venido trabajando desde hace rato, pero quiero partir de ahí con el mensaje de hoy. Mire lo que dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La dinámica de iglesia no solamente está centrada en la doctrina, que es fundamental. La dinámica de iglesia está centrada también en la comunión. Por eso Jesús en Juan capítulo 17, una de las últimas oraciones que hace el Señor, Él dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y el hecho de que nosotros estemos aquí juntos en este salón no quiere decir que tengamos comunión. Proximidad no es comunión. Por eso es importante que por lo menos nos saludemos, y no saludemos siempre a los mismos, sino que nos abramos a poder conocer quién está con nosotros, quién es nuestro compañero de batalla. Todos los que venimos aquí venimos enfrentando situaciones, quebrantamientos, desiertos, luchas, llámelo como quiera llamarlo. Todos los que estamos aquí estamos en una parte del proceso, y el Señor no nos llamó a pasar ese proceso individualmente. Nos llamó a apoyarnos. Por eso Santiago capítulo 5, 16 dice: confiésense los pecados unos a los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, no hay individualidad en el cuerpo de Cristo. No existe la individualidad. Hay cooperatividad en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros nos conozcamos. Y si seguimos leyendo Hechos 2:42,
dice que mientras la iglesia desarrollaba esta dinámica, el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos. O sea, había una dinámica interna en la iglesia local que dio como resultado que el Señor añadiera cada día a los que debían ser salvos. Mírenlo ahí, está en el 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Hay una visión que el Señor ha entregado para esta casa y se ha enmarcado en 5 propósitos. Los 5 propósitos son adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Es un diseño bíblico. Si usted lee, ¿por qué tan rápido dice Brid? Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Este es un diseño bíblico, es lo que el Señor desea. Dios desea que la iglesia desarrolle dinámicas de adoración, ¿sí? Dios desea que la iglesia desarrolle dinámicas de comunión, una dinámica horizontal. El Señor anhela que nosotros desarrollemos dinámicas de discipulado. Usted ve Mateo capítulo 28 cuando el Señor dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces Dios desea que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, desarrolle dinámica de discipulado, pero al mismo tiempo, por medio del Espíritu Santo, el Señor ha derramado ministerios, dones, operaciones y talentos a la iglesia. Y por eso la iglesia debe conocer cuáles son esos ministerios, que según Efesios 4:11 dice que Él mismo estableció a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? ¿Para la exaltación del hombre? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para preparar a la iglesia para el regreso del amado. O sea, para que nosotros entremos en un proceso progresivo de santificación. Entonces mire que este diseño lo que busca es establecer una iglesia integral, una iglesia como Jesús diseñó la iglesia. ¿Se ha preguntado usted cómo Jesús diseñó la iglesia? Porque la iglesia no es una idea de hombres. A quien se le ocurrió y se estableció por primera vez la iglesia es en Mateo capítulo 16. Jesús se lleva a los discípulos al lugar más oscuro de ese momento en la tierra, que era Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo se adoraba a Moloc, a Baal, y había cualquier cantidad de sacrificios, y había una parte en la región de Cesarea de Filipo que se llamaban las puertas del Hades. Y es justo en ese lugar donde Jesús se lleva a los discípulos, en el lugar más oscuro de la tierra, donde revela una de las ideas más maravillosas que es la iglesia. O sea que la iglesia no nace del pensamiento o de la idea del ser humano, sino que la iglesia es un proyecto de Dios. Es proyecto de Dios y es diseño divino. Y es justo donde Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen: bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan. En ese momento ya habían decapitado a Juan. Otros dicen que tú eres un profeta, un maestro. Y después redirecciona la pregunta a ellos. Les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Y el Señor le dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, yo te entrego las llaves, ¿sí? De una manera simbólica. Y dice: y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, los católicos, la iglesia católica tomó este pasaje y lo malinterpretó y dicen que es en ese momento donde Jesús nombra el primer papa, que es Pedro, y establece la estructura papal. Pero no, hay una malinterpretación. Jesús está diciendo que aquellos que tengan la revelación completa de quién es Él, sobre esa roca se va a edificar la iglesia. Y por eso es necesario que usted y yo conozcamos el diseño de iglesia, qué es lo que espera el Señor. Porque muchas veces cuando, a mí me pasó, uno llega a los pies de Cristo, uno se sumerge en toda una dinámica cultural al interior de la iglesia, ¿sí? Y uno comienza por patrón de conducta comunitario a repetir comportamientos. Entonces, si yo veo que levantan las manos,
yo levanto las manos. Si yo veo que cantan, bueno, me dicen que hay que cantar, pero ¿por qué tengo que cantar? No, es que hay que adorar a Dios, pero se simplifican muchas acciones y comportamientos bíblicos y no se explican de acuerdo al diseño de lo que Dios espera y desea de su iglesia. Dios no espera que usted y yo respondamos de manera mecánica a comportamientos y rituales, sino que usted y yo podamos comprender qué es lo que Él desea. Por eso Jesús, cuando está con sus discípulos, Él les dice: ya no los voy a llamar siervos, ya no los voy a llamar esclavos, porque un esclavo no sabe lo que hace su señor. Yo los voy a llamar mis amigos, porque les he dado a revelar y a conocer los secretos del reino. Está en la voluntad del Señor que usted y yo conozcamos su voluntad y su deseo, para que nuestra vida se direccione de acuerdo a lo que Él quiere. Y por eso este proyecto iglesia, aquí en Taller de Vida, lo hemos estructurado en estos 5 propósitos. Y a partir de hoy vamos a empezar a predicar nuevamente, porque el año pasado lo hicimos, pero nuevamente vamos a profundizar en esta visión de los 5 propósitos. Hoy no voy a hablar de los 5 propósitos, voy a dar una introducción. Y esta introducción va a estar enmarcada en lo que el Señor ha diseñado como casa de oración. Acompáñeme al verso principal, que es Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Miren lo que dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, versículo 21. En quien todo el edificio, y no está hablando de estas paredes, de esta infraestructura, sino que está hablando de la iglesia, en quien todo el edificio, mire lo que dice ahí, bien coordinado, va creciendo para ser ¿un qué? Un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Entonces miren que desde el principio usted lee ahí en Génesis, la intención de Dios no fue simplemente crear al ser humano. La intención de Dios fue habitar juntamente con el ser humano. Esa fue la intención de Dios. La Escritura nos revela que esta intención desde Génesis hasta el Apocalipsis es un proyecto que ha permanecido. Por eso si usted lee Apocalipsis capítulo 22, usted va a ver que dice que hay cielo nuevo, tierra nueva, y la nueva Jerusalén desciende ¿a dónde? A ese cielo nuevo y a esa tierra nueva desciende el Padre a habitar con la creación redimida. O sea, el deseo del Padre siempre ha sido habitar con el ser humano y en el ser humano. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea, el Señor en el principio, en la creación, cuando creó a Adán y Eva, se paseaba en el huerto, tenía comunión íntima en el primer tabernáculo. El primer lugar de encuentro que el Señor creó fue el Edén, no fue el tabernáculo de Moisés. Fue el primer lugar donde el Señor creó todo el universo, pero crea un espacio especial para poder tener intimidad y comunión con el ser humano, porque eso es lo que deseaba el Señor. Ahora, esa comunión, esa adoración, ese deseo de intimidad, el Señor no podía solamente programarlo en el ser humano, porque si no seríamos robots programados para hacer lo que este creador deseaba. El Señor asimismo se puso un limitante, Él siendo todopoderoso, y ese limitante es nuestro libre albedrío, porque Él deseaba que tú y yo y la humanidad de manera voluntaria eligiera estar con Él. Voluntario. Ese era el deseo del corazón de Dios. Dios caminaba con el hombre. Edén fue el primer tabernáculo. No había un templo físico porque el hombre mismo era el espacio de comunión. Es el proyecto de Dios. Es donde Dios decidió habitar para recibir adoración y que nosotros pudiéramos experimentar la plenitud de toda la deidad, de toda su divinidad.
Pero este proyecto solamente podía llevarse a cabo por rendición voluntaria. Y por eso es que cuando el Señor les da el primer argumento a Adán y Eva de no comer de este árbol, ese es un primer argumento, debía establecerse un segundo argumento para que este libre albedrío pudiera llevarse a cabo. Y por eso se permite la entrada de Satanás, para que establezca un segundo argumento y poder colocar en ejercicio el libre albedrío, para que el ser humano de manera voluntaria entre dos argumentos pudiera escoger uno. Ahora el ser humano escogió, y la autoridad delegada que se nos entregó por diseño divino, al escoger lo contrario al Señor, se nos fue arrebatada y Satanás la tomó. ¿Quién la recuperó? Cristo recuperó esa autoridad. Y al recuperar esa autoridad, al pagar el precio, todo aquel que es incluido en la obra de Cristo es restaurado al diseño divino, y por lo tanto nuevamente se nos entrega esa posición de autoridad. Es delegada a la iglesia. Ahora, como sabemos que el Señor ha querido habitar en el corazón y en el ser humano y en la creación, cuando el ser humano cae y el Señor nuevamente establece una nación, levanta un segundo tabernáculo, que es el tabernáculo establecido por Moisés. Más adelante se le levanta a David y establece la choza de David, y el Señor le entrega los planos a él y a su hijo para la construcción del templo. Pero todos estos tabernáculos que se levantaron después de la caída eran una sombra de lo que iba a ocurrir con Cristo. Eran una sombra de lo que iba a ocurrir con él. La centralidad de los sacrificios, de las ofrendas, incluso en el tabernáculo de David, en donde David quita todos los utensilios, toda la simbología física, y lo reemplaza por las tribus de Israel, colocando al Señor en el centro, representado en el arca. Todo era una sombra de lo que nosotros vivimos actualmente en Cristo. Todo era una sombra. Ahora Jesús mismo vuelve y trae el diseño de habitar entre nosotros. Acompáñenme a Juan capítulo 1, 14. De hecho, en Isaías se dice que su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Mire lo que dice Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo diseño de Génesis, ese mismo diseño está aquí en Juan capítulo 1, en la manifestación de Jesús. Entonces, en medio de todas las crisis globales que estamos viviendo, que no tienen la tendencia a disminuir, sino que por el contrario tienen la tendencia a aumentar, porque los reyes de la tierra lo único que desean es alimentar el deseo egoísta de su corazón. Usted y yo, que somos ciudadanos del cielo, solamente defendemos una bandera y un estandarte, que es el estandarte de Cristo, y caminamos bajo un solo proyecto, que es que Cristo establezca su gobierno aquí en la tierra. Mis amados, no hay ningún otro rey, no hay ningún presidente, no hay ningún gobernante en este plano temporal que pueda traer justicia a la humanidad. No existe. Por eso, como usted y yo estamos plantados en este mundo, estamos en este mundo es para hacer luz y para notificar que Cristo venció en la cruz y que hay un rey que va a regresar. Eso es lo que le notificamos al mundo. Dice Hechos capítulo 8 que mientras Felipe estaba predicando en Samaria, las personas estaban deseosas de escuchar ese mensaje. El mundo está deseoso de que se le hable de Cristo. Por más de que uno piense que las personas no quieren que se les hable, es mentira. Estamos tan saturados de tanta información que es necesario que se notifique que Cristo va a regresar. Y los que están encargados de hacerlo somos nosotros. Pero si nosotros no comprendemos el deseo del Padre, dice el Salmo, que si el Padre no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Si nosotros no permitimos que Él edifique de acuerdo a lo que Él desea en nuestra generación, en vano estamos trabajando.
En vano lo estamos haciendo. Por eso se nos hace urgente conocer qué es lo que Dios está edificando en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que el Padre quiere edificar en nuestra generación? Usted y yo no nacimos en el tiempo de Abraham, no nacimos en el tiempo de Moisés, no nacimos en el tiempo de los discípulos o de la iglesia primitiva. Usted y yo fuimos la provisión que Dios entregó para este tiempo. Para esta generación. Esther lo dijo, para este tiempo hemos llegado, para este tiempo usted y yo fuimos creados. Por eso no podemos perder el tiempo en cosas que están por fuera del diseño del Señor, porque todo lo que está por fuera de Cristo está muerto. Todo, mis hermanos. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tú haces muchas cosas, conozco tus obras, tú tienes fama de estar vivo, pero estás muerto, porque todo eso que estás haciendo, bien, se ve bonito externamente, pero está por fuera de mi Hijo. Entonces todo lo que yo haga por fuera de Jesús, por fuera de su diseño, por fuera de lo que Él pensó como iglesia, va a ser trabajo en vano, mis hermanos. Va a ser como construir un castillo de naipes que en algún momento se va a caer. Entonces usted y yo estamos llamados a edificar lo que Cristo quiere que se edifique. Y por eso Efesios capítulo 2:20, Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso le dicen: edifiquen sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y de los profetas. Ustedes miran todos los profetas y todos apuntaban al Hijo. Todos apuntaban a Cristo. Claro, ellos fueron llamados en unos contextos particulares, culturales, pero ellos estaban apuntando a la persona de Cristo, todos ellos. Ezequiel lo ve como el Hijo del Hombre, Isaías lo ve como el siervo sufriente, Amós lo ve como el león rugiente. Todos los profetas hablan de una persona y es Cristo. La iglesia debe estar edificada, sobreedificada solamente en la persona de Cristo, solamente en lo que Él desea, para que no perdamos el rumbo con las distintas ideologías o conductas del ser humano que están bajo la influencia de este sistema babilónico moderno. Esto es una Babilonia moderna, es la Cesarea de Filipo de este tiempo. Y el Señor no dijo: voy a sacar a mi iglesia. Él le dijo al Señor: no te pido que los saques del mundo, sino que oro para que no les falte la fe, para que sean guardados. La provisión que el Señor entregó en Babilonia fue Daniel y sus amigos. Otros perecieron, pero Daniel estuvo durante 3 reinados dando a conocer al Dios viviente, dando a conocer al Hijo del Hombre. No había nada más, no había otra centralidad. Ahora el proyecto inicial de Dios se cumple en la iglesia, dice 1 Corintios 6:17, acompáñeme. Lo que asegura que usted y yo seamos templo del Señor, casa espiritual. 6:17. Y dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el momento en el que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor ejecuta su obra de salvación en nosotros y somos trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz amado. Su Espíritu Santo viene a sellarnos y nos convertimos en un solo espíritu con Él, una sola voluntad, una sola mente, una sola manera de sentir, un solo proyecto que apunta solamente al establecimiento del gobierno de Cristo aquí en la tierra, a nada más. Por eso el Señor no bendice proyectos personales. El Señor solamente bendice lo que está en el marco de su propósito y exalte a su Hijo. Entonces la iglesia no está ahí, yo no vengo a Cristo para que el Señor cumpla lo que yo no pude cumplir solo. Como yo no pude obtener casa y carro solo, entonces vengo a Él para que Él me lo cumpla. Todo esto es un antidiseño, se sale de lo que el Señor quiere. Porque el Señor está pensando en las naciones, está pensando en los perdidos, está pensando en la edificación de su iglesia, está pensando en su reinado físico aquí en la tierra por la eternidad. Es el deseo del corazón de Dios. Y ese deseo del corazón de Dios ha sido depositado en el corazón de la iglesia.
Claro, nosotros desarrollamos actividades diarias, cotidianas, en nuestros trabajos, la universidad, el colegio, en donde sea que se mueva, pero eso no nos quita la asignación de extender el reino. Cuando la iglesia tiene la centralidad de lo que Dios desea hacer. Entonces, si decimos que lo amamos a Él y le cantamos, le adoramos, debemos conocer qué es lo que Él quiere y establecer su diseño donde yo me mueva, independientemente del lugar en donde yo esté. Porque ¿quién más va a traer esperanza si no es Él? ¿De quién más voy a hablar yo? Cada grupo gubernamental, independientemente de la inclinación política que tenga, saca un lema distinto. Este es el cambio, seguridad democrática. Cada grupo saca un lema, pero no existe ninguno que pueda traer esperanza y paz al corazón del ser humano. No existe ninguno. No existe ningún proyecto de ley, política pública que pueda establecer esperanza en el corazón del ser humano. No existe, mis hermanos. La única persona que puede hacerlo es el príncipe de paz. Y esa provisión se le ha dado a la iglesia. Y nosotros ahora somos embajadores del reino en un mundo gobernado por las tinieblas, para que nosotros podamos anunciar a aquel que viene a establecer todo su reino aquí en la tierra. Por eso es que en la identidad de la iglesia hay 4 dimensiones que todos nosotros debemos empezar a desarrollar. La iglesia debe ser cristocéntrica, cruciforme, carismática y escatológica. Cristocéntrica, cruciforme, carismática y escatológica. Ahora permítame, yo explico la primera. ¿Qué significa ser cristocéntrico? Ser cristocéntrico no es simplemente hablar de Jesús. Es reconocer que Él es el centro absoluto de todo diseño, de todo gobierno y de todo propósito. Dice Apocalipsis capítulo 1 que Él es el primogénito de los muertos. Él es el Señor de señores. Él es el que está por arriba de todos los gobernantes y todos los reyes. Cuando nosotros proclamamos que somos cristocéntricos, es porque yo me he identificado y he permitido que todo su diseño permee mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de sentir, mi manera de comportarme. Quiere decir que yo ahora solamente me doy para lo que Él quiere, para lo que Él desea. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Acompáñeme. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí solo predicamos de Cristo, mis hermanos, y de su belleza, de su hermosura, de su santidad, del Rey que viene, del Rey que ya es. Es una esperanza, no es una fantasía. Es una esperanza de gloria. Él es el principio, para que todo en Él tenga la preeminencia de todo. Él tiene la preeminencia, Él tiene la importancia. Y por eso tenemos que evaluar en nuestra vida personal cómo está en el orden de nuestras prioridades. Es más, solamente deberíamos tener una sola prioridad. Una iglesia de una prioridad. Una iglesia de una sola cosa. Aquí lo hemos cantado. Lo dice el salmista en el Salmo 27:4. Una sola cosa le he pedido al Señor, no le he pedido nada más. Que esté yo en la casa del Señor para contemplar su hermosura, para inquirir, para profundizar en su persona. La iglesia que es cristocéntrica solamente tiene una prioridad, y es la persona de Cristo. Es conocerlo, es mirarlo, es contemplarlo, es estar en silencio delante de Él, es aceptar su liderazgo, es sujetarse a su voluntad aunque no entendamos qué es lo que desea Él hacer. Es una iglesia de una prioridad. Cristocentrismo significa que Cristo ha diseñado la iglesia. Y que yo, ahora que pertenezco al cuerpo de Cristo, no me manejo solo,
sino que soy injertado en una parte. Taller de Vida es una parte del cuerpo de Cristo global. Y usted y yo fuimos injertados en este cuerpo de Cristo, en esta parte del cuerpo, que está centralizada solamente en profundizar en el Hijo del Hombre, en la persona de Cristo. Ahora, la cultura no ha diseñado la iglesia. Las tendencias humanas no diseñan la iglesia. No es el marketing, no son nuestras emociones, no es lo que yo creo que debe ser, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la palabra. Cuando la iglesia pierde a Cristo como centro, comienza a girar en torno a preferencias humanas. Cuando Cristo es quitado del centro, la iglesia gira en preferencias humanas. Por eso vemos extremismos como el evangelio de la prosperidad, que solamente usa a Jesús como una transacción, pero no como el centro. ¿Dios quiere que seamos prósperos? Claro, Él desea que seamos prósperos, pero si yo no soy próspero, igual Él sigue siendo el centro. Cuando los amigos de Daniel van y los buscan y les dicen: el rey ha decretado que si ustedes no se arrodillan ante la estatua, entonces los van a echar al horno de fuego. ¿Usted ha visto esa conversación? Y ellos los llevan allá. Y él en esa conversación que ellos tienen, ellos le dicen: oh rey, reconocen la autoridad del rey y le dicen: miren, nosotros tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego, tiene el poder para librarnos, pero si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. Es lo que les dice. Usted lea el libro de Daniel y se va a encontrar con estos relatos. ¿Por qué? Porque estas personas tenían como centralidad, como prioridad a la persona de Cristo. No estimaron su propia vida. Es el mismo patrón de los apóstoles. Ustedes ven Hebreos capítulo 11 en los versículos 26, 27, 28 y ustedes se van a encontrar con palabras que dicen: y fueron aserrados, fueron maltratados, fueron atravesados, se escondieron en cuevas, pero nunca negaron a la persona de Cristo. Preferían perder sus vidas, ser torturados por la persona de Cristo, antes de permitir que cualquier otra cosa ocupara la centralidad y la prioridad de Cristo en sus vidas. El primer mandamiento sigue vigente, mis hermanos. El Señor le dice al pueblo de Israel: Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor está diciendo: no me pongas nada delante de mí que se convierta en una prioridad para tu vida. Mis hermanos, incluso el mismo ministerio puede desplazar a la persona de Cristo. El mismo servicio lo puede desplazar a Él. Entonces yo tengo que evaluar en este diseño en donde el Señor me ha introducido para conocerlo a Él, para ser lleno de Él, de su persona. ¿Cómo estoy caminando en las prioridades de mi vida cotidiana? Porque hacerlo aquí es sencillo. Cuando nos reunimos de manera corporativa, a orar, a adorar, a estudiar la palabra, nuestros pensamientos están centrados aquí. Pero nuestro cristianismo, nuestra vida cotidiana es confrontado en nuestro accionar del día a día, en donde yo tomo decisiones que están en Cristo o están por fuera de Él. Esto es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros. Cuando decimos que somos cristocéntricos, no hay democracia espiritual. Hay un reino con un rey. Hay un reino con un rey, mis hermanos. Este texto lo hemos trabajado bastante, pero vamos a él. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Mire el detalle que hay aquí. Dice que 1:13, el cual nos ha librado de la ¿qué? No hay reino de las tinieblas, porque en todo este universo solo hay un rey, y es Jesucristo. No hay reino de las tinieblas, hay una potestad, y Pablo dice que hay un príncipe en este mundo, pero solo existe un rey, mis hermanos. Entonces el reino
o esta vida espiritual no es democrática. Hay un rey al cual nosotros nos debemos, y ese rey es Jesucristo. Ya no vivimos según la cultura de este mundo, que se maneja bajo ideologías y pensamientos humanos. Ahora vivimos según la cultura del reino, donde hay un rey, donde hay un lenguaje, donde hay una palabra, donde hay una forma de pensar. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cuando su entendimiento sea renovado de acuerdo al deseo de Dios, puedan comprobar, puedan ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La palabra lo que hace es que renueva nuestra forma de pensar, quita las estructuras y los paradigmas de la naturaleza caída y empieza a sembrar los principios del reino en nuestro espíritu, para que veamos no según la carne, como dice Pablo, sino según el espíritu. Cómo ve el Señor, qué ve el Señor, qué desea el Señor. Yo me debo a Él como rey, ya no me manejo yo, ahora estoy crucificado y Él toma decisiones por mí. Él me guía, me establece, Él me lleva y me trae. Si Él me dice que me mueva a la derecha, me muevo a la derecha. Si me dice que me mueva a la izquierda, me muevo a la izquierda. Ya no hago lo que yo deseo, porque ahora mi deseo está en Él. Él es el deseo. Él es nuestra recompensa. Él es nuestra herencia. Me encanta este versículo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:2. Cuando Pablo fue atravesado con el evangelio, dice: no, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estaba atravesado, quebrantado, desmenuzado, porque se encontró con la persona. Cuando el Señor lo tumbó del caballo en Hechos capítulo 9, Pablo le dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Inmediatamente lo reconoció como Señor. Cuando la iglesia es cristocéntrica, reconoce a Cristo como el Señor. Tristemente nosotros muchas veces lo vemos como Salvador, pero nos cuesta sujetarnos al señorío de Cristo. Seguimos guardándonos cosas para nosotros mismos. Seguimos pensando en nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros deseos. Y ahorita lo leía Angie al principio. Los pensamientos del Señor son muy distintos a nuestros pensamientos. Los planes del Señor están lejos de ser nuestros planes. Por eso nosotros no buscamos amoldar la palabra a nuestras vidas, sino nuestra vida a la palabra. Eso es lo que buscamos. Que la palabra nos moldee, que la palabra exponga lo que realmente hay en nuestros corazones, que nosotros podamos ser vulnerables a la luz para que salga de nuestro corazón toda oscuridad de la naturaleza caída que quiere permanecer y que no nos permite poder disfrutar de la persona de Cristo, de su plenitud. Cuando hay una iglesia que es cristocéntrica, todo está centrado en Él. La predicación está centrada en Él, las decisiones están centradas en Él, los proyectos están centrados en Él, la visión está centrada en Él. Mis hermanos, una iglesia cristocéntrica es una iglesia estable, sustentable y en crecimiento. Es estable, es sustentable, se sostiene en el tiempo y se está multiplicando, porque conoce y actúa bajo el deseo del Señor. Y si el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, la iglesia ¿cómo responde? El Señor lo dijo, yo lo hago. Porque ahora ya mi deseo no es mi deseo. Que puedo tener algunas barreras en cuanto a capacitación, en cuanto a pena, en cuanto a miedo. Sí, eso pasa. Pero uno se sobrepone a todas esas barreras con tal de vivir en el deseo del Señor. Entonces, en esta casa espiritual que el Señor está edificando, lo primero que tú y yo debemos ver es que debemos ser cristocéntricos. Número 2, ¿qué significa ser cruciformes? ¿Qué significa que la iglesia sea cruciforme? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz es símbolo de muerte, mis hermanos. La cruz es símbolo de negación. La cruz es símbolo de sacrificio a una vida para darle paso a otra vida. Eso significa la cruz. Por eso no podemos predicar otro evangelio que no esté centrado en la obra perfecta de Cristo en la cruz, en la resurrección, en la ascensión y en la promesa de su regreso. Pero todo aquel que desea poder experimentar esta nueva vida debe experimentar Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Él, no solamente el domingo, todos los días. Todos los días paso mis decisiones por el filtro de la palabra. Todos los días permito que la semejanza de la muerte de Cristo sea formada en mi vida para resucitar juntamente con Él a lo que Él desea, a sus sueños, a sus deseos, a sus anhelos. Una iglesia que es cruciforme ha muerto a su voluntad para vivir la voluntad del Señor. Es muerte. No puedo prometer que el Señor va a cumplir nuestros deseos porque eso no está en el evangelio. Lo que sí puedo decirles es que su plenitud, a medida que nosotros nos vamos rindiendo, se va formando en nosotros y nosotros la vamos experimentando. Y a medida que vamos experimentando esa realidad, ese camino en la madurez, vamos comprendiendo que no necesitamos nada más, que no necesitamos a nadie, que lo necesitamos solamente a Él para ser felices. ¿Quién quiere ser feliz? Entonces es lo que necesitamos. Necesitamos una persona, no una cosa. ¿Sí? Pero Él está pidiendo a la iglesia, a sus hijos, todo su corazón, toda su vida entera. Mire, el mayor enemigo del diseño del Señor, uno de los mayores enemigos no es solamente Satanás, somos nosotros mismos, que queremos mezclar nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros deseos con el evangelio y ver cómo trato de acomodar ciertos versículos a cierta realidad de mi vida y no permitir que Él exponga lo que realmente hay. ¿Usted ha leído el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis? Usted ve que el Señor camina en medio de la iglesia y a cada una le dice su condición. A la iglesia de Éfeso le dice: conozco tus obras, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. A la iglesia de la Odisea le dice: tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres un pobre, un ciego, un desventurado, un desnudo. A la iglesia de Pérgamo le dice: tú tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. A la iglesia de Sardis le dice: sí, yo conozco tus obras, pero en medio de tu casa está el trono de Satanás, porque cuando estoy delante de Él no hay nada para ocultar. La condición se revela, y eso es lo que hace la obra de la cruz. Revela que yo soy insuficiente y que lo necesito a Él, aquel que lo venció todo. Eso es lo que revela la obra maravillosa de la cruz. Y cuando yo veo la realidad de mi naturaleza, que soy incapaz de sostener una relación con Él, entonces está la provisión de la cruz para que opere en mi vida, para que Adán sea crucificado, para que Adán ya no se manifieste más, sino que ahora yo pueda experimentar lo que realmente es ser cristiano. Esa plenitud de la deidad de la persona en nosotros, la sustancia que habla Hebreos, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está hablando de la obra de la cruz. Y aquí está hablando justamente de cómo nosotros, al estar crucificados con Él, ya no se expresa la naturaleza de Adán, sino que hay otra naturaleza dando fruto. Si yo antes era impaciente, cuando estoy crucificado con Él, ahora se va a manifestar la paciencia de ¿quién? De Cristo. Si yo no tengo dominio propio,
y no puedo controlar esta naturaleza por más que me esfuerce, y he experimentado el fracaso, la frustración. Cuando yo permito que esa obra de la cruz opere en mi vida, ahora ya se va a manifestar el dominio propio ¿de quién? De Cristo. No soy yo, es el dominio propio de Él, es el fruto de Él manifestado en nosotros. La decisión es mía de vivir una vida crucificada en su cruz, en Él. Porque hay otras cruces, pero es la de Él, es su muerte, es identificarme con su muerte. No es mi muerte, es la muerte de Él. Filipenses capítulo 2 lo dice: sean semejantes en Él y en su muerte, en Él. La iglesia gloriosa de los últimos tiempos no será una iglesia cómoda. Perdónenme que yo tenga que decir esto, pero no hay comodidad en los últimos tiempos. Lo estamos viviendo a nivel global. Hay inestabilidad social, política, cultural, y la iglesia va a ser incomodada aquí en Occidente, así como pasó en Hechos del Espíritu Santo, cuando estaba la mega iglesia en Jerusalén, y el Señor les había dicho: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron pegados en Jerusalén, y tuvo que venir persecución para que la iglesia se dispersara y empezara a cumplir la gran comisión. Entonces, en los últimos tiempos no va a haber comodidad para la iglesia. Será una iglesia crucificada, será una iglesia cruciforme que vive para el proyecto de Dios, para lo que Él desea. Solo una iglesia crucificada puede adorarlo a Él correctamente, porque el Padre solamente encuentra satisfacción en la adoración del Hijo, en nadie más. Entonces la iglesia de este tiempo está llamada a ser cristocéntrica, está llamada a ser cruciforme y está llamada a ser carismática. Ahora, ese término del carismatismo, si uno lo ve de manera teológica y en el establecimiento de muchas iglesias, lo llevaron a un extremo, al extremismo incluso del abuso de autoridad por personas que se autoproclamaron profetas y apóstoles. Pero cuando uno revisa el original del término, está hablando de una dirección absoluta del Espíritu Santo, no está hablando de nada más. Y usted ve en Hechos del Espíritu Santo cómo la iglesia y los apóstoles estaban sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Mis hermanos, Cristo se fue, ascendió a los cielos, pero Él envió al Espíritu Santo, no como una fuerza, no como un apoyo emocional. El líder natural de la iglesia es el Espíritu Santo que habita en usted y habita en mí. Es el líder natural. Acompáñeme a Hechos capítulo 15, versículo 28. La autoridad apostólica estaba sometida al liderazgo del Espíritu Santo. Y miren, aquí esto es el encabezado de una carta. Es uno de los versículos favoritos que yo tengo en la palabra. Y había un conflicto, porque resulta que el evangelio se estaba predicando a los judíos, pero cuando la iglesia comenzó a ser dispersada, los gentiles también estaban recibiendo al Espíritu Santo. Así que hubo un conflicto. Había una parte de la iglesia que pensaba que estos nuevos creyentes tenían que cumplir toda la ley, y había otra parte que decía: no tienen que cumplir toda la ley. Había un conflicto en la iglesia, teológico. Ahora, este conflicto teológico no lo resolvió Pedro, no lo resolvió Juan, no lo resolvió Santiago, no lo resolvió ninguno de los apóstoles. En esa mesa yo me imagino que estaban todos reunidos, hablando, dando los argumentos teológicos de por qué estos nuevos tenían que cumplir la ley, los otros defendiendo el por qué no. Pero había un puesto principal para una persona, para la persona del Espíritu Santo. Y los apóstoles, imagino yo, que después de discutir, se dieron a la tarea de preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tenemos esta situación, tú eres el líder de la iglesia, ¿qué hacemos? Y mire cómo inicia la carta: porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros
No imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. La autoridad apostólica estaba sometida al liderazgo del Espíritu Santo. Nosotros no nos manejamos solos. Hay una persona que quizá no la vemos de manera tangible, pero yo sé que cada uno de nosotros la siente, percibe la presencia del Espíritu Santo, y esa persona está deseosa de poder direccionar nuestras vidas, nuestros hogares y direccionar la iglesia para que solamente sea establecido el gobierno de Cristo aquí en la tierra, mis hermanos. Ahora, el Espíritu Santo, cuando decimos que la iglesia es carismática, hablamos de la dirección absoluta del Espíritu Santo, pero también del equipamiento que entrega el Espíritu Santo a la iglesia. Acompáñeme por favor Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Mire lo que dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. El Espíritu Santo edifica la iglesia en Cristo, mis hermanos. Si se levanta profeta, apóstol, maestro, evangelista, estas personas las reconocemos porque son direccionados por el Espíritu Santo para edificar a Cristo en el corazón de la iglesia, para que Cristo sea exaltado, para la manifestación de su presencia, de su persona. Alabado sea nuestro Rey eterno, que dio provisión en el Espíritu Santo. Solamente Él es digno. Solamente Él es digno. ¿Para qué están los ministerios? ¿Para qué están los dones, las operaciones, los talentos? Para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo, para la unidad doctrinal, para la madurez espiritual, para la firmeza contra el error. Los dones no son para el espectáculo. No son un espectáculo, porque muchos los han utilizado como escenario de espectáculo para cautivar las emociones de las personas. Los ministerios y los dones han sido dados a la iglesia para la edificación. Y cuando se manifiesta un ministerio o un don, inmediatamente hay que llevarle la gloria a quien le pertenece, solamente a Él, porque esas manifestaciones de poder no nacen de nuestra capacidad, nacen del Espíritu vivo que portamos nosotros, y han sido dadas para testificar a una sola persona. Para eso han sido dadas. Mire, cuando somos carismáticos, cuando permitimos que el Espíritu Santo direccione, el Espíritu Santo imprime el diseño del cielo. ¿Y sabe qué hacen en el cielo? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 4. Yo estoy convencido de que David en algún momento vio este Apocalipsis capítulo 4. Y cuando vio el diseño de Apocalipsis capítulo 4, él decidió no llevar el arca al tabernáculo establecido por Moisés en ese diseño, sino que él levanta una choza y trata de hacer lo que estaban haciendo en el cielo. Mire lo que dice la palabra. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta
Hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Sigamos adelante. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, son aspectos de un solo espíritu. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sigamos adelante. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por delante y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, al Rey de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo direcciona a la iglesia, se establece un trono de adoración para que Él se siente en ese trono, para que en el altar alrededor la iglesia solo esté contemplando su belleza, su hermosura, mirándolo a Él como a un espejo, cara a cara, viendo su gloria, cómo nos transforma en la gloria del unigénito, para que tú y yo podamos ir a las naciones y poder predicar esta realidad. Esto que Él desea, por lo cual nos llaman locos, nos dicen fanáticos, extremistas. No importa, aquellos que lo miran, que lo desean, pueden ir con la autoridad del reino y decir: Él vive, Él está y Él va a volver. Es lo que va a ocurrir, mis hermanos. Una iglesia carismática discierne lo que el cielo quiere que se haga. Una iglesia carismática obedece al diseño del Señor. Una iglesia carismática fluye bajo la dirección del Espíritu Santo. No toma ninguna decisión sin que el Espíritu Santo direccione, sin que el Espíritu Santo diga. ¿Hace cuánto usted no tiene conversaciones con el Espíritu Santo? Cuando se levanta, usted le da los buenos días al Espíritu Santo. Cuando está en su trabajo, en su casa, usted habla con el Espíritu Santo, porque es una persona. Pero tristemente de la Trinidad es uno de los más olvidados. Pero es el que nos lleva a revelar a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Hay un orden, hay una jerarquía, hay un diseño. Y es lo que desea Él, que la iglesia regrese al diseño, que la iglesia reconozca el liderazgo del Espíritu Santo, que cuando estemos en nuestras casas y en nuestros hogares, sea Él el que enciende la llama nuevamente. Es Él, mis hermanos. Y por último, una iglesia escatológica. Ya vimos por qué ser cristocéntricos, cruciformes, carismáticos. Ahora una iglesia escatológica. Mis hermanos, no podemos vivir desconectados del futuro, ya sea lejano o próximo.
Pero si Pablo dijo que él tenía la esperanza de ver a Cristo volver hace 2100 años, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener esa esperanza? Mire lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían. Este grupo era entendido en los tiempos, entendía lo que pasó con Israel en el pasado, en el presente y lo que iba a pasar en el futuro. Y es algo que usted y yo tenemos que desarrollar, porque sabemos mucho de lo que Cristo hizo en la cruz, sabemos de lo que Cristo está haciendo en este tiempo, pero sabemos muy poco de lo que el Rey va a hacer en su regreso y del aspecto del Rey. Si pensamos en Jesús de una, quizá vamos a la imagen que nos da los evangelios, pero hay un Cristo que va a regresar, que ya no viene como cordero, sino que viene como león. En la primera venida Él vino como Salvador, en la segunda viene como Rey, a establecer su reino. Y dice Apocalipsis capítulo 1, si usted lo puede leer, hay 18 cualidades que describen la belleza de Jesús. Dice que Él está en el templo, su rostro brilla más que el sol, sus ojos son como llamas de fuego, su boca como una espada afilada, sus vestiduras resplandecen, sus pies como bronce bruñido. Pero Apocalipsis 15 dice que Él viene en su caballo blanco con su espada desenvainada. Y el Salmo 69 habla de una procesión del Señor con su iglesia para establecer su reino aquí en la tierra, con los santos. La iglesia vive entre dos realidades, el Cristo que vino y el Cristo que viene. Por eso es necesario prepararnos. Y la palabra hace un llamado a ser vigilantes, a estar sobrios, a prepararnos, como dice Mateo capítulo 25, con la parábola de las 10 vírgenes. ¿A prepararnos para quién? Para el esposo que viene por su esposa, mis hermanos. En la costumbre hebrea, Jesús lo toma en la última cena. Toma esta costumbre, este tema cultural, y Él se reúne con sus discípulos en la última cena. Y resulta que cuando un joven quería pedirle matrimonio a una jovencita, tenían que armar una cena entre las dos familias. Y la forma en la que el joven pedía matrimonio era ofreciéndole una copa de vino a la futura novia. Si ella tomaba la copa de vino y bebía de esa copa, le estaba diciendo a ese novio: tú tienes mi sí para siempre, me voy a casar contigo. Así que era la costumbre de que esta persona, en el momento en que le daban el sí, regresara a la casa de su padre a preparar la morada en donde esa pareja iba a vivir. Y entonces esta persona les decía: entre tanto yo vengo, te dejo a mi mejor amigo para que te ayude a preparar para las bodas. Eso mismo hizo el Señor. Y eso mismo nos recuerda la Santa Cena. Cada vez que yo tomo de la copa, le estoy diciendo al Señor: a esa boda que en algún momento vamos a tener, tú tienes mi sí para siempre. Y Él dejó a su mejor amigo, al Espíritu Santo. Mientras Él está preparando la morada en casa del Padre y esperando a que el Padre le dé la orden, el amigo del novio, que es el Espíritu Santo, está preparándonos a nosotros, mis hermanos. Está preparando a la novia del Cordero. A usted y a mí nos está preparando. Es Él. Por eso es que la esperanza de nosotros no es una esperanza vacía. Hay una esperanza de regreso de un novio. Para el mundo viene como un ladrón en la noche, pero para la iglesia viene como un esposo.
Por eso no tenemos que tener miedo. No hay miedo en su regreso, hay esperanza. Pablo dice, terminando la segunda carta a Timoteo: ya terminé mi carrera, ahora solo espero la recompensa, y no solo para mí, sino para los que aman su regreso. Una cosa es esperar el regreso de Cristo y otra cosa es amar su regreso, porque cuando yo amo su regreso, yo miro lo que tengo y yo digo: esto no es mío, esto le pertenece al Señor, soy mayordomo en su reino, y todos estos recursos los uso para colaborar con tu regreso. Una iglesia que espera y apresura el regreso de Cristo, mis hermanos. Eso somos nosotros, esperando y apresurando el día de su venida, el día de su regreso. Quiero terminar con esto y quiero invitar al equipo de alabanza, porque cuando los discípulos, los apóstoles, estaban siendo perseguidos en Hechos, cuando ellos estaban siendo perseguidos, ellos no sabían si iban a regresar o no a estar con sus hermanos. Cuando ellos salían a predicar, cuando ellos salían a hablar, cuando ellos salían a anunciar, no sabían si ese día les iban a quitar la vida. Ya estaban decididos, ya habían entregado su vida por Cristo. Entonces la forma en la que se saludaban o se despedían era diciéndose: Maranata. ¿Y Maranata qué es? Hay esperanza en el regreso, Cristo viene. O sea, ellos se despedían o se saludaban diciendo: probablemente no nos volvamos a ver hoy, pero en la resurrección nos vamos a ver, porque hay esperanza en su regreso. La esperanza escatológica. Por eso la gran comisión es una acción escatológica, mis hermanos. Mateo capítulo 24:12 lo dice: y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Es escatológica la gran comisión, porque estamos anunciando el regreso de un rey, del príncipe de paz, no de los acuerdos de paz de abrahámicos que van a firmar ahora en Medio Oriente con el sobrino, con el yerno de Trump, que es el que está a cargo de los acuerdos de Abraham para firmar la paz en el Medio Oriente. No ese tipo de paz. Es el príncipe de paz el que va a establecer su reinado aquí en la tierra, junto con nosotros, mis hermanos.